tenemos absolutamente claro que el cliente al cual nos debemos y por eso existimos es el pueblo. General Alberto José Mejía Ferrero, una figura clave en la historia reciente de Colombia, nos comparte su visión sobre liderazgo y transformación. Fue comandante del Ejército de Colombia, lideró una transformación institucional que modernizó a nuestras Fuerzas Armadas, alineándolas con los más altos estándares internacionales. Además, su experiencia como embajador en Australia y Nueva Zelanda, consultor senior del Instituto de Paz de los Estados Unidos y profesor en la Universidad de los Andes, refleja una carrera dedicada al servicio y la excelencia. Las posibilidades están ahí, es que buscarlas, pero al mismo tiempo entiende que el talento humano colombiano es fuera de serie. El centro de gravedad estratégico para nosotros es el soldado. Los de arriba es para servirles a ellos. Cuando no lo hacemos y se presentan abusos y se presenta un rompimiento de esos procesos y de esa cultura, digamos, es muy grave porque herimos a nuestros subalternos y la experiencia que ellos tienen no se puede desechar. Un ejército o una institución no se puede dar el lujo de no escuchar eso. Por eso, invertir la pirámide para que esa pirámide permee de arriba hacia abajo cuando es invertida. Hola, les habla Mauricio Duarte, director de SEO CX. Este canal fue creado para los profesionales, para los empresarios y para los emprendedores que están convencidos que el éxito pasa a través del deleite de sus clientes. Acá hemos convocado a líderes de todos los sectores para que nos inspiren a través de sus historias y sus vivencias sobre qué funciona y qué no funciona en estos temas de clientecentricidad. Para nosotros es muy importante que ustedes se suscriban a nuestro canal. Por favor, hazlo pronto. Gracias. General, un placer estar contigo hoy. Mauricio, muchas gracias. Qué privilegio. No, general. Esta es una conversación que me llena de orgullo como colombiano por la persona con quien estoy. Pues finalmente, comandante general de las Fuerzas Armadas es un título el más elevado de quienes hacen la carrera militar. Y creo que para nuestra audiencia probablemente muchos estarán preguntando la relevancia de nuestra temática de la clientecentricidad y del propósito. Pues definitivamente no hay institución más venerada en tema de cultura, propósito superior, estrategia, consecución de resultados, de la cual muchos empresarios en el mundo, no solo en Colombia, sino en el mundo, miran a las Fuerzas Armadas como el estandarte de todo, de la logística, de la estrategia, las renuncias, la concentración con el objetivo. Entonces sé que habrá muchos aprendizajes para nuestra audiencia, general, y pues agradecerte enormemente esta oportunidad de estar aquí contigo hoy. Pero siempre en estas conversaciones, general, empezamos por el lado humano. Yo sé que no te levantaste un día y te nombraron comandante general de las Fuerzas Armadas. Eso fue una carrera de más de 4 décadas para llegar a eso. ¿Qué te motivó? ¿Por qué las Fuerzas Armadas, general? Pues no, Mauricio, yo crecí en el ejército. Mi padre y yo somos los dos únicos generales en 200 años que hemos sido comandantes del ejército y de las fuerzas militares. Entonces digamos que es un tema familiar, personal, que a mí me llega a lo profundo de mi corazón, más cuando mi papá pues ya murió hace unos años. Entonces pues yo me crié en los cuarteles. Okay. Yo de niño jugué en estos cerros orientales de Bogotá. Tuve una tropa de 17 hijos de oficiales aquí en el barrio militar en el Cantón Norte. Okay. Y me acuerdo mucho que los sábados íbamos con el cabo Tocarruncho a los cerros, y allá en los cerros jugábamos a la guerra y jugábamos a aprender a hacer trampas y a hacer refugios y a cocinar allá en el monte. Y todos esos 17 hijos de oficiales, cuando había ceremonias militares, nos vestíamos de camuflado
marchábamos detrás de la banda de guerra y el único sueño era el ejército. Entonces digamos que yo como que no tuve opción, era mi vocación sí o sí, y mi único sueño era cerca de entrar a la escuela militar y ser un soldado de Colombia. Entonces allí nací y bueno, como lo ves ya, después de unos años de retirado, 4 años de retirado, un poquito más 6, de todos modos sigue uno siendo soldado hasta el último día de su vida. Qué interesante. ¿Por qué, general? Porque es una carrera que lo marca a uno muchísimo. Desde muy pequeño, desde que uno entra a la escuela militar o a las escuelas de formación, tiene uno que primero vivir en un ambiente de mucha camaradería, con sus amigos de la vida, de mucho compañerismo. Y después, cuando empieza ya a avanzar en la carrera y a estar ya en las áreas de orden público y en el combate, en las dificultades, teniendo que entregarle un hijo muerto a una mamá, teniendo que visitar los heridos en el hospital militar, todo eso le va a uno formando en su mente y en su corazón un amor muy especial por Colombia, por la patria, por esta vocación de servicio y por unos valores supremos que son los que nos inspiran a servir al pueblo colombiano. Y quiero tomar esas palabras, general, para entrarnos ya en nuestra materia de esta tan interesante conversación, que es ese propósito superior. A lo largo de las entrevistas que he tenido el privilegio de sostener con grandes presidentes, gerentes y directores en diferentes industrias, hay un tema general que aparece una y otra vez, que es el propósito superior. Una definición de una de estas invitados decía: Mauricio, es lo que hace que te levantes todas las mañanas con ganas de lograrlo. ¿Y qué más importante eso que en el ejército? ¿Cuál es en esa visualización, cuál es el propósito superior y cómo se observa en el hacer de las Fuerzas Armadas? Sí, desde que uno entra, desde el primer día, a uno le están infundiendo unos valores. Y le están a uno explicando cuáles son los intereses más importantes de Colombia. Y desde que, en el caso mío, yo entré de 14 años, a los 3 días cumplí 15. Entonces, desde muy chiquito le están diciendo a usted en la escuela militar o en los batallones a los soldados el por qué lucha. Okay. Entonces, le están a usted primero hablando de los valores democráticos. Okay. Por eso cuando se habla, por ejemplo, de golpes de Estado, a mí me da risa, porque no hay un ejército más potente y más fuerte en contra de ese tipo de posibilidades que el ejército de Colombia. Okay. Por ADN somos una fuerza estructurada y fuerte para no aceptar eso, por el bien de Colombia. Pero más que eso, digamos, la vocación lo lleva a uno con la mística militar a realmente sentir algo especial por los símbolos, por el himno, por la bandera. Cuando suena el himno nacional uno se eriza. Cuando le dicen que jure a la bandera, uno hace ese juramento y levanta su mano derecha y grita: sí juro, con absoluta convicción. Cuando en el juramento le dicen que se está dispuesto a dar la vida por la patria, por sus superiores, por sus compañeros, por la misión, por la Constitución de Colombia, uno dice sí con esa convicción. Entonces, pues uno sabe que el valor supremo es defender esa patria, defender esas fronteras, defender el territorio. Ese artículo 217 de la Constitución Nacional está tatuado en nuestra piel. Y así somos, y de eso nos sentimos absolutamente orgullosos. Y por eso a uno le dicen el primer día: a esta profesión usted viene para eso, para servir a esos campesinos, a ese pueblo, a esos ciudadanos, a todos sus compatriotas, a la nación colombiana. Y pues desde pequeñito empieza uno en su mente, en su corazón, a adoptar eso como un camino de vida. Correcto, general. Fíjese lo interesante, general, escuchando sus palabras, que en el mundo de las empresas que hablábamos en nuestra previa, es lo mismo, es decir,
si queremos tener una organización centrada en el cliente, es nuestra obsesión deleitarlo en todo lo que hacemos para lograr su lealtad para con nuestras marcas. Eso no empieza casualmente en un discurso en una sala de juntas y de hoy decretamos que todo el mundo va a ser cliente céntrico. Empieza desde la vinculación. ¿Cuál es el perfil? ¿Qué valores estamos trabajando desde muy temprano cuando la gente se hace parte de la organización? La misma, entiendo, esta narrativa sucede en el ejército. Desde que la gente ingresa a las Fuerzas Armadas, estamos una y otra vez hablando de estos temas. ¿Eso es correcto, general? Es correcto, así es. Y digamos, en la visión nuestra, tenemos absolutamente claro que el cliente al cual nos debemos, y por eso existimos, es el pueblo colombiano. Ok. Pero internamente, que debemos siempre pensar también en cómo esta organización se fortalece para poder cumplir esa misión, nuestro cliente es el soldado. También a él nos debemos y por él existimos. Entonces, digamos, el ejército siempre está mirando hacia afuera cómo hace mejor su tarea, cómo no comete los mismos errores, cómo adopta las lecciones aprendidas del campo de combate, Correcto. cómo eleva su conocimiento y su aplicación de los derechos humanos y el DIH. Pero hacia el interior también luchamos porque haya un mejor trato para el soldado, porque avancemos y demos un salto cualitativo en la forma de cómo entra ese soldado y cómo sale del servicio militar. Cada que sale un soldado de su servicio militar y no quiere al ejército, porque vivió una mala experiencia o porque fue maltratado o porque sufrió alguna enfermedad, etcétera, y de pronto esa persona no quiere al ejército, eso realmente afecta el avance hacia el ejército del futuro, hacia esa institución soñada que nosotros queremos hacer, que tenga cada vez menos errores y menos dificultades. General, eso tiene una trascendencia enorme. Y vuelvo y traigo estas experiencias hacia el mundo corporativo donde decimos que el primer cliente que tenemos que deleitar es a nuestro colaborador, a nuestro integrante. En el mundo de las Fuerzas Armadas me queda claro que es el soldado. Nuestra primera vocación es, yo hablo de la pirámide invertida. El comandante general está al servicio de su gente, de sus soldados. Ellos no están al servicio del general. Exacto. Vamos al cómo, para instrumentalizar eso, cómo en el ejército se logra poner al soldado en el centro, en ese primer eslabón, y cómo hacemos que los atributos que nos rodean o lo que queremos entregarle para digámoslo en términos de negocio, en propuesta de valor, lo que le ofrece el ejército conecte con ese ser humano que es ese soldado que ha decidido concentrarse en esta actividad casi que es una misión de altísimo valor, pero a veces malentendida. ¿Cómo logra el ejército eso? Bueno, Mauricio, primero, digamos, el ejército y las fuerzas militares en general es una institución tan grande, ha llegado a ser casi cercana a 300.000 hombres y mujeres, digamos, guía su actuación a través de algo que nosotros denominamos los planes militares de campaña. Okay. Esos planes militares de campaña son unos planes estratégicos que integran todas las capacidades y que tratan de atraer a otros sectores del Estado, porque esta guerra, la receta para ganarla es tener la mayor capacidad de aplicación de algo que se llama la acción unificada del Estado colombiano. Okay. Precisamente la ausencia del Estado en el territorio, en la ruralidad de Colombia, es lo que no nos ha permitido avanzar hacia una consolidación de la paz en Colombia. Entonces, pues nosotros trabajamos muy duro en esos planes y esos planes todos establecen que el centro de gravedad estratégico para nosotros es el soldado. Okay. Y como tal, alrededor del soldado se tejen una cantidad de dimensiones. Cómo armarlo y equiparlo para la guerra. Cómo evitar que ese soldado sufra menos en el campo de combate. Entonces, por ejemplo, nos hemos preocupado, y esto es todo equipo de alto rendimiento del ejército, por ejemplo, cómo es la ración que come el soldado del ejército de Colombia en el campo de combate.
Por supuesto que la de hoy, comparada con la hace 10, 15, 20 años, la de hoy es espectacular. Tenemos raciones liofilizadas, raciones, usted les echa agua y la calienta y van creciendo. En fin, tenemos tamal, lechona, bueno, todo un mundo de posibilidades. Cuando yo salí era un menú, yo creo que hoy en día deben haber como 50. Okay. Entonces, pero siempre es pensando en el bienestar de ese ser humano. Te pongo un ejemplo. En el Comité de Revisión Estratégica e Innovación 1, con el que produjimos el plan de campaña Espada de Honor para forzar a las FARC a negociar, analizamos que en Irak y en Afganistán estaban perdiendo en campos minados y en heridas de combate el 85-90% de los hombres, el ejército de los Estados Unidos, desangrados en el campo de combate. Entonces ellos estudiaron eso y decidieron poner dentro del uniforme, a la altura de las ingles y a la altura de los brazos, dentro del uniforme, torniquetes. Usted levantaba un velcro y cerraba el torniquete. Y aparte de eso, de darle a todos los soldados un equipamiento especial y unos polvos especiales para cauterizar las heridas. Fue algo que nosotros analizamos y aplicamos. Redujeron los muertos en un 90%. Wow. Lo mismo empezamos a hacer nosotros acá y lo mismo nos ha pasado en la guerra con los explosivos para que los soldados lleven los equipos de detección de minas, los perros antiexplosivos. ¿Cómo hacemos para que cargue mejor tecnología pero con menos peso? ¿Cómo hacemos para que sus comunicaciones sean satelitales? Entonces, hoy, por ejemplo, en todos los ejércitos del mundo se maneja un programa, en todos, que se llama, especialmente OTAN, que nosotros pues somos ya, digamos, de este club. Tiene que ver con el soldado del futuro. Entonces, imagínate tú una especie de Robocop, Sí. pero dependiendo del entorno, del ambiente. El nuestro muy de selva, muy de montaña, muy de la geografía nuestra. Entonces, siempre pensar en eso, pero no solamente eso, sino también su familia, su salud, su salario, su bienestar, sus alojamientos, etc. Entonces, nuestra cultura ha dado ese giro, y me atrevo a decir que de manera muy positiva, para avanzar en que verdaderamente sean ellos el centro de gravedad. Estamos, los de arriba es para servirles a ellos. Cuando no lo hacemos y se presentan abusos y se presenta un rompimiento de esos procesos y de esa cultura, digamos, es muy grave porque herimos a nuestros subalternos y ellos son los primeros que saltan en el combate como leones a poner el pecho adelante suyo. Sí. Entonces usted los tiene que proteger y los tiene que impulsar, y por eso, por ejemplo, los procesos de educación son tan importantes. Nuestro trabajo con el SENA, para que el soldado que salga del ejército salga mucho mejor preparado y mucho mejor capacitado para enfrentar las vicisitudes. Capítulo 1. Vocación, propósito y formación militar. El soldado como cliente interno. La voz del soldado. No, apasionante, general. Voy a tratar de hacer de sacar unas cápsulas de sabiduría en estos temas. Entiendo que claramente nos debemos a ese soldado y al bienestar, digamos, en el 360 de lo que hace la institucionalidad para mantenerlo alineado con el propósito, pero también para que él encuentre que estamos para deleitarlo, pongámoslo entre comillas, o servirle de la mejor manera posible. La pregunta, y haciendo la analogía con el mundo de las empresas, es ¿cómo escuchan al soldado? ¿Cómo la voz del soldado en la institucionalidad se tiene en cuenta para el diseño de esos planes estratégicos que hacía usted mención, general? Bueno, primero quiero decir que nos falta mucho. Ok. Cuando hicimos precisamente Espada de Honor, que es un análisis, es decir, es meter al ejército en un PET scan. Ok. Para identificar lo bueno, lo malo y lo feo. Para usted poder corregir y enfrentar al enemigo en una etapa superior. Ok. Uno de mis grandes maestros fue el coronel Ralph Puckett, fundador de nuestra gloriosa Escuela de Lanceros. Ok. Y murió hace poco,
medalla de honor del Congreso, que es la más alta medalla del heroísmo en los Estados Unidos, y 7 corazones púrpuras de herido en combate Wow. en las guerras de Corea y Vietnam. Y él, muy cercano a nosotros, porque fundó nuestra escuela de lanceros. Y yo le preguntaba, ¿cómo hacer para ganarle la guerra a las FARC en el campo de batalla? Y él me decía, tienen que hacer todas las tareas básicas mejor que la amenaza. Okay. O sea, tenemos que ser táctica y técnicamente más proficientes que la amenaza en todo. Tenemos que hacer menos ruido, dejar menos huella, producir menos olores, ser más cuidadosos en todo lo que hacemos. Tenemos que disparar 10 veces mejor que la amenaza. Cuando uno le dice, de pronto el soldado en el campo de combate decía mucho, no le daban al blanco, de pronto algún soldado decía, no, es que el guerrillero está rezado. No, señor, es que tenemos que hacer 10 veces más entrenamiento para mejorar esa capacidad. Entonces, yo sí creo que este tema de prepararnos a conciencia para poder enfrentar a la amenaza en un estadio superior es el camino. Y entonces establecimos que comités nuestros iban a todas las áreas de combate a hacer encuestas y a entrevistar a nuestra gente, oficiales, suboficiales, soldados. Y el propósito era hacer lo que nosotros llamamos la superdofa del ejército. Okay. Un libro así, con todas las debilidades de cada momento, y eso va cambiando. Esa superdofa realmente fue para nosotros como una bomba que le explota en la cara. Wow. Porque hay una cantidad de cosas que usted sabe y que entiende y que le parece bien, pero hay otras que no la cree y que no lo entiende y que dice usted no es posible. Por ejemplo, general. No, y por ejemplo, cuando usted le dicen, por ejemplo, en tal área la moral combativa está al 90% y estamos bien y somos unos guerreros, y cuando usted llega allá a hacer estas encuestas y esas entrevistas, se da cuenta que la moral combativa está baja porque el comandante no está cumpliendo con los planes de permiso, con las vacaciones, con los incentivos, con una cantidad de cosas. Increíble. Y de alguna manera nuestra centralización, lo mismo nos pasa a nivel país, nuestra centralización no nos permite ver la realidad allá abajo. Entonces me parece de lo más importante poder acceder a eso. Y también me llevé un choque absolutamente importante, trascendental diría yo, y es que esos chiquitos, pero en el caso nuestro son unos soldados profesionales, los más templados y los más machos, de 12, 15 años de experiencia, tienen un conocimiento de la guerra en lo táctico, en el campo de combate impresionante, de cómo pelear la guerra en la selva, de cómo sacar usted comunicaciones donde no se puede, de cómo tratar a un herido de cierta manera con explosivos, la leishmaniasis, la malaria, de nuestros enfermeros de combate. Entonces, de allá nosotros adoptamos experiencia. Por ejemplo, ellos se inventaron algo tan sencillo como las correas de rappel para bajar de noche en la selva con los perros antiexplosivos. Sabíamos cómo bajar al ser humano, Pero no al perro. pero el perro no sabíamos si meterlo en el bolsillo o qué hacer. Qué buena historia. Estos soldados, ellos mismos crearon eso. Entonces, las innovaciones y la experiencia que ellos tienen no se puede desechar. Un ejército o una institución no se puede dar el lujo de no escuchar eso. Por eso, invertir la pirámide para que esa pirámide permee de arriba hacia abajo cuando es invertida. Me encanta porque eso es de los temas que nos convoca, cómo escuchamos a nuestro colaborador, a nuestro integrante, cómo aprendemos de él, cómo lo rodeamos de recursos para que pueda hacer muy bien su tarea. Y qué ejemplos tan magistrales los que nos está ofreciendo, general. Volviendo también al análisis de causa raíz, ¿cómo en ese ejemplo que nos daba de quienes fallecían en el campo de batalla y aprendieron del ejército norteamericano, cómo se incorpora en la
en negocios se llama la mejora continua. Sí. La retroalimentación desde, digamos, el campo de batalla de los negocios. ¿Qué estamos aprendiendo? ¿Eso cómo sucede? ¿Cómo los aprendizajes, además que me imagino que hay una, voy a poner abrir comillas, alpargatización, porque no es lo mismo Irán, Irak, Afganistán que las selvas colombianas. Sí. ¿Cómo es el proceso de incorporar el aprendizaje en las Fuerzas Armadas y generar lo que nos acaba de explicar? Bueno, Mauricio, nosotros tenemos desde hace muchos años, décadas, todo un sistema de lecciones aprendidas. Ok. En el pasado nosotros lo llamábamos, era la producción de casos tácticos. Ok. Nosotros tenemos bibliotecas de cientos de manuales en cartulina verde que se llama Caso Táctico X. Ok. O sea, de cualquier combate, de cualquier hecho, tanto muy positivo para nosotros como negativo, se hacía ese libro de casos tácticos. Y en las escuelas estudiábamos los casos tácticos y también los representábamos como si fuese una obra de teatro. Okay. Entonces, por ejemplo, que había una emboscada en el Caquetá y las FARC había matado en el año X 15 soldados en una emboscada en camiones. Entonces se estudia todo el caso táctico y después de estudiarlo se analiza, se lleva al terreno donde hay unos que hacen de enemigo y otros que hacen de ejército, etcétera. Y después de todo eso, todo el mundo saca los aprendizajes, lo bueno, lo malo, lo feo, las características más importantes del liderazgo, etcétera. Ese tema que era maravilloso de lecciones aprendidas, pues rápidamente adversarios nuestros que dedicados a acusar a la fuerza pública en los estrados judiciales, aprendieron que de ahí podían tomar los temas para acusar a la fuerza pública y acusar al ejército. Okay. Porque ahí estábamos nosotros diciendo en qué fallamos. Ah, claro. En qué falló el liderazgo, en qué nos equivocamos, qué debemos mejorar. Entonces, digamos, nos tocó cambiar eso para hacer un sistema hoy un poquito más invisible en cuanto a que ya no decimos sitios, fechas, ni nombres, sino que es más plano. Correcto. Pero hoy tenemos una dirección de lecciones aprendidas dentro del Centro de Doctrina del Ejército, que yo lo llamo que son como la gran aspiradora Hoover. Es decir, es una aspiradora que está tomando todas las lecciones del campo de combate, aspirándola todo lo bueno, lo malo y lo feo, equipos nuestros y de la inspección del ejército que van cada que pasa una cosa mala o que un ataque de francotiradores o que volaron el oleoducto, etcétera, se trae todo eso. También hay otros equipos que están haciendo lo mismo hacia el exterior de Colombia, trayendo ya las lecciones de Ucrania, de Israel, en Gaza, en Líbano, etcétera. Eso lo hacemos. Y todas esas lecciones aprendidas se estudian y se establecen. Hasta ese momento son solamente lecciones observadas. Se identifica cuáles de ellas deben dar el salto de observadas a aprendidas y únicamente son aprendidas y chuleadas como aprendidas cuando se convierten en conceptos doctrinales, pasan a ser parte de nuestra doctrina y pasan a ser parte de nuestro entrenamiento. Wow. Entonces, digamos, es un proceso muy sofisticado, un proceso muy lindo, y yo digo, tenemos más y mejor capacidad si este sistema de lecciones aprendidas es cada vez más potente, más refinado y más focalizado en lo que tenemos que aprender. Increíble, general. En nuestras conversaciones con diferentes líderes, siempre vemos, y hago el paralelismo con experiencia, que la experiencia nunca es estática. Lo que nuestros clientes hoy agradecen, admiran, mañana se vuelve paisaje. Primero porque tratar de planificar en un mundo lleno de tecnología y de disrupción es muy difícil. Luego, entonces, lo que nos queda es prepararnos para el cambio constante. En ese análisis que nos planteabas, que era hacia atrás de lecciones aprendidas, me imagino también hay cómo estamos preparados frente a aquellos escenarios que aún no hemos enfrentado hacia adelante. Y pues en la guerra, con
lo poco educado que soy en el tema, con toda una autoridad como usted, general, pues uno en la información ve, por ejemplo, en Ucrania y ahorita en el tema de la guerra de Israel, que el tema de los drones y el tema de misiles, creo, me corregirá usted, general, que, por ejemplo, un tanque de guerra norteamericano puede costar, no sé, 50, 60 millones de dólares, y había un droncito de, no sé, $200,000 que era capaz de destruirlo. Entonces está cambiando un poco ese balance de las ventajas competitivas. Entonces la pregunta general es, ¿cómo se prepara el ejército frente a lo que no conoce aún? Mauricio, una pregunta absolutamente interesante. Dentro del plan de transformación del ejército, una de las cosas que creamos fue el Comando de Transformación del Ejército del Futuro, el COTEF. Y precisamente el COTEF es un grupo interdisciplinario de hombres y mujeres maravillosos del ejército, dedicados a estar fuera del campo de combate y fuera de toda la misión del ejército, para pensar solamente en esos escenarios de futuro. Hay algunos que dicen que no vale la pena diseñar y pensar en esos escenarios, porque cada plan, inmediatamente usted pone un pie en el campo de combate, el plan se arruinó. Sí. Ya no aplica. Sí. Pero realmente lo que yo he aprendido es todo lo contrario. Es decir, hay que planificar, hay que mirar esos escenarios, y usted tiene que principalmente tratar de acortar la brecha que hay entre la tecnología y la doctrina. Ese es el gran problema de todos los ejércitos del mundo, que la tecnología va adelante al trote, sí, y la doctrina, lo que se escribe de cómo vamos a entrenar y cómo vamos a aplicar las técnicas, etcétera, va rezagado. Por eso usted no puede pelear la guerra del futuro con la doctrina del pasado. Eso es una máxima. Pues las guerras de hoy son la evidente demostración de que la tecnología está rompiendo todos esos escenarios posibles. En 40 años me dijeron a mí, la única forma de destruir un tanque es con otro tanque. Entonces, tenemos, por ejemplo, algún país vecino nuestro tiene 500 tanques, Colombia 0. Dios mío, es una desventaja estratégica grave, delicada. ¿Cómo hacemos para rebalancear eso? Pues nosotros descubrimos que teníamos que ser, esta guerra nos enseñó a ser creativos, a innovar, y empezamos nosotros a ser innovadores en el tema de los antitanques, de los misiles antitanques, etcétera. Pero la guerra de Irak y la guerra ahora en Israel nos han demostrado lo que exactamente tú dices, es decir, un dron y un antitanque que vale 0,5 del costo de un tanque que puede valer entre los 15 y los 30 millones de dólares, está destruyendo, y Rusia ha perdido 3.000 tanques en Ucrania. Wow. O sea, yo no sé cuánto suma eso en millones de dólares, pero llega casi al $1 billón en la pérdida de blindados contra Ucrania, un país casi sin blindados, ya con el apoyo que ha recibido de OTAN y de los Estados Unidos en general, han recibido blindados y tanques Leopard y tanques Abrams, etcétera, para poder tener un poquito más de equilibrio. Pero lo mismo nos está pasando acá. Aquí, por ejemplo, nosotros ya dimos el salto hace muchos años, gracias al apoyo de nuestros gobiernos, por ejemplo, a tener capacidades con los aviones no tripulados. Pero hoy en día, por ejemplo, ya el tema de los antidrones pasó a ser algo demasiado importante. Un dron de las disidencias de las FARC o el ELN o el Clan del Golfo, cargado con unos explosivos, puede hacer un daño terrible a una patrulla o a una infraestructura crítica del Estado. Entonces, nosotros no debemos dejar, digamos, que nos pase eso, tener que alcanzar la tecnología a las carreras. Tenemos que estar antes en eso, y la verdad, digamos, no tenemos como una estructura, ni una cultura, ni un presupuesto que nos facilite eso. Cuando decimos, por ejemplo, queremos enviar los militares a las ferias de tecnología y a las ferias de armamento del mundo y a la gran feria de XYZ en Europa,
nos cuesta aceptar que sí y facilitar eso. Ok. No hay presupuesto y no se puede, y para qué, y no sé qué, y más bien enfóquese en el combate, más bien enfóquese en aquí en lo que estamos haciendo, pero no poder tener acceso a ver eso es muy delicado. Y cierro contándote esto. Por ejemplo, uno de los comandos conjuntos más importantes de los Estados Unidos es el Comando de Operaciones Especiales. Ahí es donde están juntos los Rangers, los Boinas Verdes, los Navy SEALs, los equipos de reconocimiento de los Marines y los iguales de la Fuerza Aérea. Y es un comando de la super élite. Sí. Haz de cuenta, está todo el Real Madrid, el Barcelona, todos están ahí. Esos tipos tienen todas las empresas de tecnología gringas probando tecnologías con ellos en su entrenamiento y en su operación. Wow. Entonces, es una forma maravillosa de poder acceder a esas tecnologías sin ni siquiera haberlas comprado los Estados Unidos. Correcto. Como prueba. Sí. Eso me parece a mí una oportunidad fundamental, pero aquí no están dadas las condiciones legales. Usted ya va a hacer eso y de una vez lo van metiendo preso por peculado, ¿no? Sí. Entonces, digamos, nos falta dar unos pasos gigantescos para poder dar ese salto y de pronto ya entender que Colombia tiene que comprar 0 tanques y lo que tiene que tener es X o Y tecnología con drones, con misiles, con, en fin, una cantidad de cosas modernas que nos permitan superar a la amenaza en ese sentido. Capítulo 2. Aprendizaje continuo y mejora desde una óptica militar. El combate. Innovación en equipamiento y tecnología. Preparación para escenarios futuros. Influencia de la tecnología en la guerra. No, yo lo estoy escuchando, general, con toda la atención y se me abren como en las caricaturas mensajes de estos aprendizajes para el mundo empresarial de muchas naturalezas, pero me encanta esa narrativa en la cual es en la anticipación de escenarios que no conocemos, cómo planeamos. Puede ser que no salgan como lo planeamos, pero sabemos que no nos las sabemos todas y tenemos que dedicar esfuerzo y recursos. Que esa frase elocuente de no podemos prepararnos para la guerra del futuro con la doctrina del pasado. Hablando en términos de negocios, no podemos deleitar al cliente del futuro con las maneras en que lo hemos atendido en el pasado. Él requiere una nueva manera. La tecnología como disruptor, que no solo afecta el mundo del ejército y de la preparación, pero también el mundo de los negocios. Hoy hablaba recientemente con algunos miembros de bancos en Colombia. Me decía: Mauricio, disruptores digitales hay más de 1000. Hace 20 años no había ni uno, hoy hay más de 1000. Y cada uno erosionando las diferentes eslabones de la cadena del valor de lo que es un banco, que no son más de 30 en este país. Entonces, definitivamente hay unos aprendizajes aquí muy interesantes. La otra es el convencimiento. En las compañías siempre existe ese mismo dilema. ¿Cómo convencemos a la alta dirección que es una buena inversión prepararnos para ese futuro, para tratar de deleitar al cliente, para manejar esos escenarios? A veces ese bilingüismo no es fácil, porque lo ven como un centro de costos. Dicen, no, eso es un costo innecesario, concentremos en esto. Entonces veo ese paralelismo. Vamos a otro tema general que yo creo que es apasionante en esta conversación, que es el del liderazgo. Al final, en estas pláticas, hablábamos de esa pirámide invertida, hablábamos de cómo nos debemos a nuestro cliente interno para poder deleitar finalmente a nuestro cliente final. Hablábamos en el mundo empresarial de yo llego por medio de cadena de distribuidores, lo que llaman empresa a empresa y luego empresa cliente final, porque no llego de forma directa. ¿Cómo en el mundo del ejército y de la mentalidad, cómo se ejerce ese liderazgo? ¿Cuáles son las características del liderazgo para poder motivar, poder empoderar y poder alcanzar los objetivos? ¿Cómo en la experiencia en general es ese liderazgo verdadero, efectivo? Bueno, nosotros
digamos, nos regimos por 3 niveles. Ok. El nivel táctico, abajo, Sí. son los capitanes, tenientes, sargentos, que son los que lideran las pequeñas unidades del ejército, que son las que hacen la guerra. Ok. Luego hay un nivel medio, que es el nivel operacional. Y el nivel operacional son los que conducen las operaciones militares contra las diferentes amenazas y contra las economías criminales. Ok. Y arriba, más pequeñito, hay un nivel estratégico que tiene que alinear las políticas de Estado, los presupuestos y las prioridades del país para poder actuar contra las amenazas tanto externas como internas que hay en Colombia. Entonces, digamos, cada nivel exige un liderazgo un poquito diferente, y algo muy lindo es que la carrera militar es una carrera empírica. Entonces tú empiezas mandando 10 soldados, luego 20, luego 40, luego 60, luego 100, luego 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 30000. Entonces siempre hay una experiencia construida, building blocks, Ok. uno sobre otro que va construido. Es decir, usted no puede poner un teniente o un capitán de comandante del ejército, así se tenga un coeficiente intelectual de 5000. Ok. No puede, porque tiene que tener toda esa experiencia y tiene que tener todo ese recorrido Sí. a través de muchos problemas. Pero en el campo táctico, lo de abajo, el liderazgo es un liderazgo muy basado en el conocimiento de la misión, en saber conducir y moverse en el terreno mejor que la amenaza, como lo dije ahora, pero un liderazgo que es muy basado en el ejemplo, que es uno de los componentes más importantes. Entonces, ese comandante tiene que tener un gran estado físico, ese comandante tiene que actuar dentro del marco de la ley. Usted está conduciendo, por ejemplo, 40 soldados profesionales muy experimentados que son capaces de moverse en la selva, recorrer 3, 4 horas en la selva y quedar sin un milímetro de barro. Mientras que el citadino, usted lo identifica ahí mismo porque es el más embarrado, es el de la ciudad. Entonces, ese liderazgo se ejerce cuando ese comandante convive con los soldados y cuando los ayuda, cuando comparte con ellos. Algo muy importante en nosotros en ese nivel, por ejemplo, la casa del soldado es su mochila. Wow. En esa mochila, además de su ropa y sus municiones, además de eso lleva su comida. Y hay un dicho que dice, come el que carga. Entonces, cuando se reparte toda la remesa de 40 hombres, un mal líder, teniente, sargento o cabo, es aquel que dice, no, yo no cargo. Lo que tengo que cargar de comida, estos 4 kilos, 5 kilos, que me los cargue otro. Inmediatamente la patrulla se da cuenta e inmediatamente empieza a perder autoridad. Okay. Lo mismo con la munición de reserva, lo mismo con las baterías de los radios. Entonces usted tiene que tener la fortaleza física y mental para estar al igual que ellos y para no tener para usted cierto tipo de prebendas. Entonces es muy lindo usted comer lo que ellos comen, vivir lo que ellos viven, hacer exactamente lo que ellos hacen en el campo de combate. Entonces es ese tipo de liderazgo en los que ellos ven que su comandante es un valiente, es arrojado, pero al mismo tiempo tiene el conocimiento, los conduce bien y que en su conducción evita que ellos caigan en una trampa, que ellos caigan en un campo minado, etc. Entonces a eso orientamos ese liderazgo. Ya en el campo operacional ya es un liderazgo más orientado a cómo entender las amenazas y cómo generar la inteligencia que se requiere, la capacidad operacional, la logística para poder hacer que todas esas partes que están en juego en el campo de combate se muevan a un único fin. Entonces te pongo ejemplo, por ejemplo, la campaña para recuperar a Bogotá cuando estaba rodeada por 22 frentes de las FARC.
Entonces fue una campaña, ese plan Patriotas, que expulsó a las FARC, no solamente las rompió, las debilitó, sino que las expulsó a lo profundo de los territorios de Colombia y evitó que Bogotá, el centro estratégico de Colombia, continuase sitiado, secuestrado. Pues esa campaña operacional la diseñaron nuestros jefes, nuestros generales y sus equipos, pues muy conscientes de entender qué capacidades tenían las FARC, entender que cada frente era diferente, no era igual el que estaba por los lados de Chingaza al que estaba por los lados de Jacopí, y de manera diferencial ver cómo se atacaban y se rompían, aumentando su desmovilización, las capturas, los bombardeos, en fin, los ataques con pequeñas unidades, con fuerzas especiales. Y en la parte ya estratégica, pues ya, entra a ser un tema más complejo porque el mando militar es el principal asesor de lo militar del presidente y del ministro de Defensa. Entonces ya las amenazas se tienen que aproximar y ver en otra dimensión. Por ejemplo, la amenaza del narcotráfico o de la minería ilegal o de la extorsión, etc. Entonces usted la asume analizando las capacidades que se han desarrollado, el progreso, el crecimiento o no de esas amenazas contra el país, la relación con los partners internacionales, por ejemplo, los Estados Unidos en el tema, o cualquier otro país fronterizo o aliado. Entonces, digamos, ya hay un contexto que se empieza a ampliar y usted también tiene que prepararse para eso. Y allí yo sí creo que entra a jugar mucho en ese liderazgo estratégico, primero, la capacidad de pensamiento crítico, es decir, poder ver un problema con diferentes lentes. Como cuando uno va al oftalmólogo, entonces tiene que tener primero un lente histórico, un lente en el que usted entiende perfectamente la amenaza como un iceberg, que tiene algo que usted ve, pero tiene un gran componente que no ve. Después de eso, usted tiene que entender qué recursos y tropas tiene disponible. La disponibilidad no solamente de talento humano, sino en lo financiero. Hay cosas que usted puede hacer y hay cosas que no puede hacer. Y por último, me parece que es fundamental en ese campo, pues usted estar articulado con su gobierno, porque su gobierno es el que da el presupuesto para cumplir la misión. Y si usted no está articulado y el presupuesto va por un lado y la estrategia va por otro lado, es la fórmula del fracaso. Claro. Sí. No, general, es apasionante porque claramente el paralelismo con el mundo corporativo es tal cual. Pero vamos, y voy a tratar de hacer un ejercicio de síntesis con tanta riqueza de conocimiento. Lo primero que me impacta es, el buen líder es el que sabe en campo qué se necesita y ha estado ahí y tiene la experiencia adquirida. Manda bien el que ha estado ahí, no el que desde la comodidad decíamos, en el mundo corporativo es fácil estar en una oficina muy elegante en la 7ª con 72 de Bogotá y no saber qué estar en el counter en el puente aéreo, o estar en una estación de servicio y no saber que ese promotor que está dispensando la gasolina, que es estar 8 horas ahí recibiendo efectivo y que le cuadre la caja y la inclemente del medio ambiente, o en el mundo de la salud, ese doctor que tiene que atender, no sé, 30, 40 pacientes al día y le dicen, usted siempre tiene que ser empático y sonreír, siéntese 8, 10 horas una y otra vez. Es fácil decirlo, pero no lo ha vivido. Exacto. Entonces, creo que ese es un punto de realzar. Creo cuando decías que ese análisis de la experiencia en el liderazgo, yo no creo que sea tan empírico, pero se va ganando a medida que arrancas con 10, ya van 100 y vas escalando a llegar a comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia, que son, no sé, el número debería ser enorme, pero va adquiriendo una experiencia. Es decir, uno va conociendo a su cliente interno y el liderazgo y la manera de motivarlos se adquiere con el tiempo. Eso no es un talento que automáticamente se da. Lo otro, general, que me encanta es, nosotros hablamos que en experiencia todo el mundo acoge el concepto de los momentos wow. Nosotros hemos sostenido que esos son muy complicados, sí se dan, son esporádicos,
pero me encanta y hago una metáfora, o más que una metáfora, una analogía, es de manera consistente y predecible tenemos que hacerlo mejor que nuestra competencia. En la narrativa del general decía, tenemos que hacerlo de manera consistente y predecible mejor que la amenaza, en cada uno de los aspectos. Y eso nos va a dar una perfección que en el momento final vamos a salir victoriosos. Lo mismo sucede en experiencia. De manera consistente y predecible, cada uno de nuestros integrantes tiene que hacerlo mejor que el promedio. Me encanta porque, y así lo llevabas a nivel de, no solo de la base, de la operación, perdón, del nivel táctico, sino de la operación y luego del nivel estratégico, porque lo mismo sucede si tú en el nivel estratégico no alineas los recursos con lo que tienes que hacer, esa desconexión va a ser fatal. Y ahí hay una cosa, Mauricio, que quisiera agregar yo, Sí. y es que nosotros tenemos unos programas de desarrollo profesional. Es decir, que nada de esto puede pasar, digamos, ese crecimiento, ese liderazgo no puede mejorar y estar a la altura de las expectativas sin una palabra clave que se llama educación y entrenamiento. Okay. Entonces, en el ejército y en las fuerzas militares hemos sido muy conscientes de esto y hemos incluso priorizado la educación sobre muchos otros temas. De tal forma que entre más preparados estemos en cada uno de los temas, pues más podemos estar a la altura de las circunstancias y nuestros líderes van a poder tomar mejores decisiones. Te pongo el ejemplo chiquito para cerrar ese tema. Por favor. Y es, por ejemplo, el tema de la ciberdefensa y la ciberseguridad. Son temas relativamente recientes en el mundo y digamos que un jefe viejo, un jefe antiguo, digamos, de pronto no lo ve o no entiende la importancia o para él en el momento que vivió no fue prioritario ese tema. Hoy sí lo es. Entonces, hoy en día estamos preparando nuestra gente en todos estos temas y digamos fue una de las razones estratégicas por las cuales impulsamos y logramos firmar ese acuerdo con la OTAN, de ser socios globales de la OTAN. Yo tuve ese privilegio de estar en esa mesa con todos los comandantes de las fuerzas militares de la OTAN firmando la entrada de Colombia. Fue uno de los momentos más espectaculares de mi vida. Y parte de lo que queríamos lograr era poder acceder a los centros de excelencia de la OTAN. La OTAN tiene como unas universidades regadas en toda Europa de diferentes temas. Por ejemplo, el tema cibernético está en Estonia, que es uno de los países del mundo más avanzado en todos estos temas cibernéticos. Bueno, ya hemos mandado hombres nuestros a estudiar allá y se han graduado con el primer puesto, segundo puesto, tercer puesto allá. Y digamos, ahí es cuando uno entiende que las posibilidades están ahí, es que buscarlas, pero al mismo tiempo entiende que el talento humano colombiano es fuera de serie. Yo no, muchas veces uno no cree que somos capaces de estar a la altura de todas esas exigencias, porque hay que hablar otros idiomas, porque hay que tener una preparación en matemáticas, etc. Yo, por ejemplo, veía oficiales de la Armada Nacional llevándome la aceptación a la mejor universidad del mundo en temas de oceanografía. Wow. Y yo no lo podía creer y por supuesto que nos volcábamos ahí mismo a hacer que eso pasase. Entonces, ese tema de preparar es muy importante, pero no es preparar a una persona para que estudie y deje de ser soldado, y deje de ser militar, y de luchar por Colombia. No, no, no. Es preparar y ese conocimiento para ser un mejor líder, para poder servir mejor. Claro. Me acuerdo de una frase que a veces tiende a ser cliché, pero es muy real del mundo de los negocios, que es una conversación ficticia entre un vicepresidente y un presidente, y le dice el vicepresidente, pero presidente, si capacitamos a nuestra gente y se va, y el presidente le dice, pues peor es si no la capacitamos y se queda. Sí. Es mucho más importante creer en que el talento de la gente es bueno en la institucionalidad, entre otros porque tanto en el mundo de la guerra
como en el mundo de la experiencia, tenemos que estar preparándonos constantemente frente a esas realidades. Y el otro punto, general, si nos puedes compartir, muchas juntas directivas, hablaba yo con Héctor Cateriano o con Felipe Bayón y con estas personas muy conocedoras del mundo de los negocios, y me decían: Mauricio, hay una realidad. En los órganos directivos de una organización, claramente el órgano superior es la asamblea. Luego está la junta directiva, quien designa el representante, el ejecutor de la estrategia. Y en esas juntas directivas a veces, me decían: Mauricio, estábamos impregnados del pasado. Personas que tuvieron y tienen mucha experiencia del negocio, pero dada la celeridad del mundo, hoy están trayendo gente joven, muchachos, porque son las generaciones que tenemos que... Nosotros no somos nativos digitales, ellos sí. Ellos entienden que las necesidades de los clientes están atomizadas. Ya no todo el mundo piensa modularmente de la misma manera, todo el mundo piensa de manera diferente, y tenemos que poder servir de diferentes maneras a diferentes clientes. Entonces, me encanta eso que nos estaba narrando, que parte del descubrir hacia adelante es traer gente que no necesariamente tiene la experiencia adquirida. ¿Cómo haces? Creo que en la previa me dabas un ejemplo de cómo incorporaron y cómo se están abriendo a esas posibilidades, general. Bueno, en primera medida, digamos que, por supuesto que las fuerzas militares y el ejército, por tradición han sido pues unas instituciones muy conservadoras. Sí. Eso pasa en todo el mundo. Entonces, la idea es cómo hacemos para abrirnos y cómo hacemos para cambiar y para innovar, sí, y para realmente forzar a que la institución cambie. Aquí quisiera yo decir como varias pildoritas. Una pildorita es la importancia que ha sido para el sector defensa de tener civiles con alto perfil que llegan a ser parte del liderazgo de nuestro Ministerio de Defensa. Okay. Estos jóvenes muy preparados, muy técnicos, con experiencia y recorrido ya en el gobierno, cuando llegan y son gente que quieren a sus fuerzas militares y que quieren a sus soldados, producen una gran influencia al interior de la organización y ayudan a los más modernos a cambiar la forma de pensar de los menos modernos. Eso, allá hay una parte muy importante. Lo otro que quisiera decir es la importancia que ha tenido la mujer en las fuerzas militares. La mujer ya hoy tiene acceso a todas las fuerzas y dentro de las fuerzas a todas las especialidades. Yo te mencionaba en la previa que hoy tenemos nosotros, por ejemplo, oficiales mujeres de infantería, wow, que están en el campo de combate, y puede haber una teniente mujer dirigiendo 40 hombres en las condiciones más duras en la mitad de la selva. Wow. Y para los soldados, ella es no mujer, no hombre, ella es su líder. Wow. Y por esa líder dan la vida. Entonces, la presencia de todas esas mujeres nos ha ayudado mucho a ver las cosas de diferente manera. El acceso de jóvenes más y mejor capacitados. Por ejemplo, te cuento una experiencia. Nosotros tenemos un grupo, muchísimos abogados en las fuerzas militares, pero hay un grupo que se llaman los asesores jurídicos operacionales. Y esos asesores jurídicos operacionales son los que te dan el visto bueno para un bombardeo. Desde el punto de vista estrictamente jurídico, bajo la lupa de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Muchas veces nos pasó tener la operación perfecta y lista y llegar 3 oficiales mujeres de 30 a 35 años, 2 abogados hombres graduados en las universidades más prestigiosas, y llegan allá, te hacen el análisis de riesgo y dicen: mire, desde el punto de vista jurídico no aprobamos el bombardeo. La sala queda fría. E inmediatamente el comandante de las fuerzas militares, que es el que autoriza el bombardeo, dice: bueno, a partir de ese momento se suspende el bombardeo y procedan a prepararme diferentes opciones para mitigar ese riesgo, porque había la casita de un campesino a 250 metros y a 400, 500 metros una comunidad indígena,
y que a pesar de que el análisis decía que la onda explosiva no afectaba esa comunidad, ellos nos decían, no podemos tomar estos riesgos por ABC. Entonces, nos está pasando eso, que tenemos cada vez jóvenes más tecnológicos, jóvenes que ya hoy tienen acceso a diferentes posibilidades, jóvenes haciendo a esta hora cursos a distancia y haciendo doctorados en diferentes partes del mundo. Es decir, tenemos hoy jóvenes más globales. Ok. Cuando me correspondió la parte final del proceso de paz, una de las misiones que recibimos fue la de proteger a las FARC en las zonas de concentración. Y para eso se designaron 26 batallones para cuidarlos y cumplir el Estado los compromisos que había firmado. Yo llegué a hablar con estos batallones y cuál sería mi sorpresa cuando yo como comandante pensaba de bruto que los soldados no tenían todo el conocimiento de lo que estaba pasando. Cuando llego y me reúno con los soldados en un hangar de Arauca, como 800 soldados, y empiezo yo a contarles y ellos me miraban como raro, y dije, perdón, hago una pregunta, ¿cuántos de ustedes tienen celular? Todos. ¿Cuántos tienen 2 celulares? La mitad. ¿Cuántos tienen redes sociales? Tantos. ¿Cuántos manejan correo electrónico? Tanto. ¿Cuántos están enterados de ABCD? Todos. Entonces, era muy diferente al soldado que tuve yo 40 años atrás. Claro. ¿No? Esa parte me llamó a mí muchísimo la atención porque me hizo entender que ese hombre hoy está más interconectado, más conocedor de lo que está pasando. Tenemos que llegarle, tenemos que educarlo, tenemos que entrenarlo y tenemos que ejercer el liderazgo de diferentes maneras hoy, de las maneras más innovadoras que le lleguen a esa persona. No, apasionante, general. Hay una pregunta que no puedo no hacerle en tema de la clientecentricidad. Nosotros definimos que ese elemento que es lo que hace que una empresa de clase mundial en temas de experiencia es que de manera consistente y predecible está generando experiencias memorables para sus clientes. Más que la rutina de hacer las cosas bien, hace algo siempre que nos hace conectar con esa empresa y decir, aquí me va muy bien. En esto general, yo le escucho y digo, ¿cómo es el tema de la cultura? Porque la cultura dice experiencia memorable es igual a la cultura multiplicada por el diseño del sistema. Mucha de la narrativa de esta conversación ha sido el diseño del sistema. Por un segundo hablemos de la cultura. La cultura en mi mundo, en una definición muy básica, pero simplemente porque esto no lo quiero sofisticar y no se trata de sofisticarlo, es lo que sucede cuando la autoridad o el jefe no está mirando. Es cómo se comporta la tropa cuando no está en presencia de su comandante o no está en presencia de su líder, porque esa es la verdadera cultura. ¿Cómo es la cultura en la organización? Bueno, Mauricio, contarte, ese es un tema apasionante. Nosotros, a la par de haber hecho el diseño de espada de honor para forzar a las FARC a negociar, paralelo a eso desarrollamos el plan de transformación del ejército del futuro. Okay. Y el plan de transformación tiene una cantidad de líneas, es una cosa muy espectacular, muy enfocado en el tema de capacidades, en la organización, en la doctrina, en el material y equipo, en las tecnologías, en el talento humano, en el liderazgo, en el entrenamiento, en la infraestructura, en el mantenimiento de la fuerza. Son 8 componentes para desarrollar una capacidad. Pero nosotros allí tuvimos una fuerte influencia para que tuviese un eje transversal a todo en el tema cultural. Wow. Entonces, en el tema cultural, lo primero es que la cultura militar está compuesta por diferentes pilares. Te confieso que en ese momento yo ni sabía. Y en esos pilares está, por ejemplo, la música marcial. Wow. Hace parte de la cultura. Entonces, la importancia de las bandas de músicos, de las bandas militares. Por ejemplo, hoy tenemos una orquesta sinfónica solo por soldados amputados, heridos en combate, etc.
y tú empiezas a mirar las guerras del pasado, las guerras napoleónicas, la época prusiana, etcétera, y veías que cómo los ejércitos avanzaban al son de la música y de las gaitas y de los tambores, etcétera. Es parte de la cultura. Allí está, por ejemplo, el tema de las banderas y estandartes, etcétera. Se llama la vexilología, que es toda una simbología nuestra que ha dado unos pasos gigantes, porque eso inspira la vocación militar y el patriotismo, el amor por su estandarte. Una cosa es el de infantería, que es rojo, otra cosa es el de artillería, que es negro, y cada quien tiene sus colores y sus símbolos, y etcétera. La uniformología, ya van 3, la uniformología, todo lo que tiene que ver con todos los uniformes y esa herencia nuestra, en la que está unas combinaciones de herencia española, luego prusiana, luego americana, en la forma como nos vestimos y cómo actuamos y cómo es nuestro equipo, nuestros cascos, etcétera. Por ejemplo, nosotros somos muy orgullosos del ejército chileno, que con su milicia prusiana nos ayudó aquí a fundar la escuela militar y nuestra escuela de guerra. Entonces de ellos heredamos una cantidad de cosas, por eso usamos penachos cuando desfilamos el 20 de julio, es porque hay una herencia en eso. Están las fortificaciones militares, por ejemplo, esas murallas de Cartagena deben ser parte de ese componente cultural nuestro de cómo se prepara usted, en este caso para una defensa de costas en esa época contra los piratas. Eso hace parte de lo que nosotros hacemos. Pero nosotros nos hemos ido más al fondo en nuestro ADN para realmente, digamos, desarrollar una cultura que un poquito corta con lo internacional y se vuelca a hacernos orgullosos de nuestro propio pasado, de esa herencia nacida en los campos de combate de Boyacá, del pantano de Vargas, del puente de Boyacá, de Pedro Pascasio Martínez capturando al coronel Barreiro y que no se quiso vender por unas monedas de plata. Entonces, toda esa simbología y toda esa historia viene a ser parte nuestra. El suboficial que lideró al lado de Juan José Rondón la carga en el pantano de Vargas, los lanceros de Rondón, contra las fuerzas españoles, era Inocencio Chincá. Inocencio Chincá es el héroe que hoy, con todas sus virtudes, por ejemplo, inspira a los suboficiales del Ejército de Colombia. Entonces, el componente de historia y de conocimiento de historia y de los programas progresivos de conocimiento de la historia militar nuestra, de la región y del mundo, son absolutamente importantes en el desarrollo de esa cultura, pero aparte de eso, también entender la herencia que nos han dado nuestras regiones, nuestros departamentos, las regiones naturales. Por ejemplo, yo te diría, por ejemplo, en el tema cultural, por ejemplo, ¿qué nos hace falta? Cuando yo me comparo, por ejemplo, con el ejército de Brasil. Por ejemplo, potenciar una mayor cultura por la Amazonía. Por ejemplo, en eso hay que ser mucho más fuerte, porque esa Amazonía, por supuesto, hoy más con la COP, esa Amazonía es algo demasiado importante para el futuro del país. Por eso, cuando nosotros, por ejemplo, decidimos dedicar una importante cantidad de unidades a resembrar los páramos con Frailejón, en algún momento se criticó que eso no era ser guerrero ni soldado, y nos estábamos convirtiendo en niños exploradores y protectores del ambiente. No, es una comprensión estratégica, primero, de tener la cultura del ambiente, que hace parte de nuestro proceso de toma de decisiones, y de entender que las guerras del futuro son por el agua, son por los recursos naturales, son por esos temas, y entonces tener esa conciencia es absolutamente importante. Hoy, por ejemplo, el ejército desarrolla operaciones en selva y los soldados cargan la basura en la selva para ser sacada en los helicópteros, la cargan en 15 días. Wow. Las unidades de fuerzas especiales. Hemos resembrado árboles en helipuertos que hemos hecho en la mitad de la selva como una acción para mitigar esa construcción de los helipuertos. Entonces, este tema cultural y la construcción de la cultura, digamos, como que no para, es una cosa constante y es un poco soñar cuál debe ser ese ADN que nos caracteriza y nos identifica. Yo te dije, por ejemplo, en la cultura nuestra no están los golpes de Estado.
Eso puede estar en cualquier otra parte de la región, pero en la cultura de los soldados y los militares de Colombia, no, porque somos democráticamente fuertes, a pesar de que no podemos votar ni nada de esas cosas, pero nos hemos criado y nos hemos entrenado en cómo proteger la democracia, y por eso es que nosotros jamás levantaremos la espada contra las instituciones democráticas de Colombia. Wow. No, esto ha sido todo un masterclass el deleite que tengo hoy es, pasé de ser un conversador a ser una audiencia admirada por todos estos mensajes y estos aprendizajes. General, yo creo que ha sido muy provechoso. Ya finalizando, general, hay tantas cosas que quisiera preguntar, pero hay una que es que es un dilema permanente de quienes han estado en los altos niveles de dirección, como en el caso suyo. Quienes llegan a esas presidencias dicen a veces es muy solo. Estar ahí arriba se siente solo. Y dicen, pero hay que tener mucho cuidado de un asesor muy peligroso que es el ego. ¿Cómo evitamos caer en la trampa del ego? Bueno, en las fuerzas militares nosotros llamamos la soledad del mando. Okay. La soledad del mando. Entonces, en la medida que usted sube, pues ya pierde el contacto con las tropas. Okay. Cuando usted está con las tropas, sí, hay trabajo muy duro, pero también hay mucha diversión, mucha risa, Sí. mucha tomadera de pelo, y partidos de fútbol, y de básquet, y de voleibol, y hay una gran camaradería, sí. ¿no? Y hay tomadera de pelo, y hay apodos, y hay obras de teatro, y se burlan el uno y el otro, y imitan al teniente, al capitán, al coronel, todo el mundo se muere de la risa. Sí. Bueno, es una cosa, entonces hay una unión muy grande, pero en la medida que usted va subiendo, pues cada vez está un poco más solo. Entonces, lo primero es que usted tiene que buscar formas de estar reconectado. Okay. Y la única forma de estar reconectado es estar en contacto. Y la única forma de estar reconectado es usted buscar estar presente allá y viajar mucho y estar en los territorios y estar en las regiones. Por ejemplo, un tema que sencillo, pero cuando yo visitaba las regiones, por ejemplo, yo prohibí a la hora de almuerzo invitación a almorzar por fuera a un restaurante y establecí almuerzo con los soldados, garantizando que fuese el menú del día. Okay. Y sentarme en la mesa solo con soldados. Y los diferentes generales del staff, todos sentados con soldados. Okay. Para usted poder tener una mayor cercanía y ver qué está pasando y poder olerlos, sentirlos y poder estar con ellos. Por ejemplo, yo destaco, tuvimos un general muy importante, el general Carlos Ospina Ovalle, el comandante de las fuerzas militares y del ejército. Por ejemplo, él lo dejaban el fin de semana un helicóptero en la mitad de la zona roja, más roja del campo de combate, y él se quedaba el fin de semana patrullando con los soldados. Wow. Y había gente que criticaba eso y decía pues que era un peligro y que era exponerse y que le podía pasar algo, pero realmente no solo era una inspiración como líder, sino que aparte de eso, digamos, él de esos 2 días en el monte extraía un conocimiento y una experiencia y hablaba con los soldados y compartía y veía cómo armaban las hamacas, cómo recogían el agua, cómo era su seguridad, cómo estaba su armamento, cómo era su mantenimiento, cómo eran sus comunicaciones, etcétera, y cómo era el conocimiento de sus líderes. Entonces, a mí me parece absolutamente importante tratar de estar conectado hacia abajo lo más posible. ¿Qué pasa? Que en el nivel, por ejemplo, de lo que yo viví en fuerzas militares y en cúpula militar, digamos, el mando de uno, porque uno nunca está solo ni toma decisiones solos, el presidente, el ministro, el Consejo de Seguridad Nacional, etcétera, lo requieren mucho. Y usted permanentemente planea que amanece y que va para La Guajira y termina usted en Pasto, porque ellos están pensando diferente a usted. Entonces, hay veces que es difícil mantener esa conexión con los de abajo.
Simplemente quisiera decir sobre el tema del ego, digamos, el líder debe ser consciente de lo que más daño le hace en el proceso de toma de decisiones es él mismo diseñar o creer en lo que yo llamo los comités de aplausos. Ok. Cuando todo el mundo aplaude y todo el mundo le dice que usted es lo máximo, Preocúpese. preocúpese. Entonces, ¿qué nos pasa? Que ahí es donde entran a jugar parte fundamental esos jóvenes de hoy, más innovadores, más tecnológicos, más atrevidos, Sí. que se paran en medio de la reunión y dicen, a mí no me parece. Y todo el mundo queda absolutamente frío. ¿Cómo así? Explique por qué. Tal cosa. Me parece fantástico. Entonces, en la medida que usted empodere a esas personas, que lo hacen obviamente con todo el respeto, Claro. me parece que es muy importante y es duro y es difícil porque en la cultura militar eso choca Claro. con la estructura piramidal. Sí. Mucha gente sale a la Cumple reunión y dice, obedecer. tipo tan atrevido, levantar la mano y decir que lo que se está hablando no es o que no está de acuerdo o que hay otra forma. Entonces, a mí me parece eso fundamental y, digamos, en el punto de vista conjunto de las fuerzas militares, me atrevo a decir que tienen más esa cultura los de la Armada y la Fuerza Aérea. Ok. Son más pequeñas las fuerzas, son más técnicas. Y entonces un superpiloto de Kafir o de Black Hawk o un supermarino de submarino o Sí. de una fragata o de un componente de infantería marina, me parece que son como más atrevidos en decir, no estoy de acuerdo, aquí hay una falla, aquí hay una... Entonces, uno jamás debe ponerse bravo, sino que debe acogerlos, abrazarlos, empoderarlos y de ahí lograr que haya un cambio en la forma de pensar. También pasa en el ejército, pero yo creo que somos un poquito como más estrictos. No, qué increíbles mensajes y enseñanzas, general. Ya, para esto sí como circo malo, me despido, pero no logro desconectarme, porque mencionaste una palabra que en nuestro planeta, en nuestro mundo de experiencia es fundamental, que es el empoderamiento. Y con mucha admiración escucho, porque uno creería que en el ejército usted cumpla órdenes, usted no empoderamos a nadie porque si no se rompe esa estructura piramidal necesaria de la milicia. Me estoy descubriendo que no, que hay un empoderamiento. ¿Cómo opera ese empoderamiento? Bueno, aquí yo quiero decir que dentro del plan de transformación del ejército, uno de los aspectos más importantes que potenciamos y que proyectamos al futuro, del cual me siento muy orgulloso, es el empoderamiento del cuerpo de suboficiales, Okay. del ejército y de las fuerzas militares. Nosotros tenemos 3 niveles, oficial, Sí. suboficial y soldado. Correcto. Pero ese suboficial, que son los sargentos, los cabos, con diferentes nombres, sargento primero, sargento mayor, etcétera, son una parte del ejército muy grande, casi 50.000 hombres, Wow. que son los que están día a día con las tropas, que son los que comparten con ello en su entrenamiento, en el terreno, en todos lados. Y de alguna manera teníamos una cultura que solo promovía a los suboficiales en su educación, en su capacitación, en su entrenamiento. Y el suboficial estaba ahí. Decidimos, eso sí, lo reconozco, muy copiando los estándares del ejército de los Estados Unidos, hacer un giro estratégico y empoderar al cuerpo de suboficiales, creando nuevos grados, como el grado de sargento mayor de comando, los grados de sargento mayor del ejército y sargento mayor de comando conjunto, por ejemplo, que son los generales dentro de la estructura de los suboficiales, abriendo las posibilidades para que ellos puedan estudiar y capacitarse más y tecnificarse más. Y el resultado ha sido simplemente catapultar el liderazgo del ejército. Wow.
y al mismo tiempo volviéndose una sana competencia con el cuerpo de oficiales, en el sentido de que suboficiales mejores, más preparados y más profesionales, pues exigen que el nivel superior esté en consecuencia mejor preparado. Eso ha sido absolutamente importante, y ahí, al aprender eso, nos hemos ido hacia abajo para entender cómo potenciar a nuestros soldados profesionales. El soldado profesional está 20 años en el ejército, de los cuales ha estado el 80% en el campo de combate. Cada soldado profesional nuestro tiene una experiencia con la que se puede escribir 10 libros de combate contra las amenazas de Colombia. Son seres humanos extraordinarios, pero que poco a poco aprendimos a convertirlos y a darles otras posibilidades. Como instructores. Imagínate un soldado de estos, por ejemplo, en la escuela de soldados profesionales como instructor de ametralladoras, de morteros, de enfermería, de radios, pues son unos genios en cómo proveer comunicaciones en la mitad de la selva. Claro. Y los teníamos desechados, ¿no? Por ser soldado no puede ser instructor. No. Vengan esos 10, 12, 15 años de experiencia, preparémoslo como instructor y venga y se está estos últimos años de su carrera ayudándonos a preparar las siguientes generaciones de soldados profesionales. Entonces, empoderar es una palabra maravillosa, es una palabra íntimamente ligada con el liderazgo y por supuesto que catapulta a las instituciones a alcanzar un futuro mejor. Magistral, general. Yo no tengo más palabras sino de agradecimiento con esta oportunidad. Nos veremos próximamente porque estaremos en circuito hablando de estos temas. Yo sé que nuestra audiencia va a quedar fascinada y con seguridad queremos la segunda versión de esta conversación tan amable. General, Mauricio, un placer gracias, enorme. qué privilegio, muchas gracias. A usted, general. Capítulo 3. El liderazgo en distintos niveles organizacionales. Importancia de la experiencia en el liderazgo. Cultura organizacional y empoderamiento vista desde el ejército. El riesgo del ego y la importancia de la humildad. Gracias por habernos acompañado hasta el final de este episodio. Quiero invitarlos para el siguiente, la próxima semana, que estará fenomenal. Finalmente, por favor, suscríbete a nuestro canal. Gracias.